Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, publicó por error un documento en su sitio web que identificaba información personal de 6,000 inmigrantes bajo custodia. La agencia aclaró en un comunicado que los nombres, la información de inmigración y otros indicadores identificables se hicieron públicos durante unas 5 horas el lunes. El error ocurrió mientras la agencia realizaba actualizaciones de rutina en su sitio web. ICE dice que la divulgación de información es una violación de su propia política y la agencia investigará el incidente. La agencia también dice que notificará a los no ciudadanos que se vieron afectados por la violación. Abogados de derechos civiles agregaron a la nativa de San Antonio, Perla Huerta, a una demanda contra varias personas que engañaron a los migrantes para que abordaran vuelos a Martha's Vineyard. Según la demanda, Huerta atrajo a unos 50 inmigrantes a Martha's Vineyard, prometiéndoles falsamente que los ayudaría a encontrar trabajo y vivienda si accedían a viajar. Se acercó a los solicitantes de asilo en San Antonio y muchos de los que confiaron en ella y viajaron a Massachusetts eran de Venezuela y no hablaban inglés. Un comunicado de prensa de la organización dijo que Huerta desempeñó un papel integral en el reclutamiento de personas durante el esquema que fue orquestado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Ella se une a DeSantis y otros funcionarios estatales que, según la demanda, explotaban a los inmigrantes para promover los intereses personales, financieros y políticos de los acusados. Casi el doble de hospitales en Texas corren el riesgo de cerrar este año en comparación con 2020. Eso es según un nuevo informe de la consultora de atención médica Kaufman Hall. Los riesgos de cierre fueron evaluados por aspectos como el desempeño del margen operativo y los días de efectivo disponible. El informe mostró que los hospitales rurales siguen teniendo un mayor riesgo de cierre que los hospitales en áreas urbanas. Los hospitales rurales tienen un riesgo del 26% de cerrar este año, en comparación con un riesgo del 5% para las contrapartes urbanas. El informe también destaca que casi la mitad de los hospitales de Texas operan con márgenes negativos y han perdido ingresos en relación con 2019. Una águila herida que escapó de su jaula fue recuperada el martes por una organización local de conservación de aves. Last Chance Forever, una conservación de aves rapaces, escribió en una publicación de Facebook que el águila escapó el lunes por la noche mientras era trasladada a sus instalaciones para recibir tratamiento por una pierna rota. La conservación apeló al público para ayudar a localizar el águila. El águila fue encontrada en un campo de béisbol en el lado norte de la ciudad de San Antonio. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texasmutual.com/better.